Listo, vamos a hacer colegas que se vayan sumando. Muchas gracias. Buenos días, profe. Buenos días, colega. Gracias, profe, por ¿Cómo está el la colega clase. Vladimir? Sí, Vladimir, colega, ¿cómo está? Bienvenido. Listo, colegas, vamos a compartir las cámaras por acá. Perfecto. Listo, colegas, vamos a empezar. Vamos a hablar de equipos apagados. Yo sé que lo que más queremos es prender un equipo, dar solución cuando el equipo llega apagado. En muchos casos nos confundimos mucho porque no comprendemos aún cómo trabaja, cómo es la función, cuáles son los circuitos principales o cuáles son los circuitos secundarios cuando se activan al momento de presionar power. Vamos a esperar unos 2 o 3 minutos más, colegas, por favor, para poder aceptar a todos los participantes que van ingresando, porque si no nos va a estar cortando. Con el colega Víctor Linares, el coleguita de Perú. Buen día a todos. ¿Cómo están, colegas? Bienvenidos. Buen día. Buenos días a todos. ¿Cómo están, colegas? Buenos días, bienvenidos, colegas. Vamos a esperar que se suman. Están uniendo más colegas. Buenos días, buenos días. Colega. Recuerden que tienen que abrir la pantalla completa, tienen que hacer la opción, la configuración para que puedan ver toda mi pantalla completa. Ahorita me imagino que mi pantalla está en la cámara enfocando a mi persona, multímetro, fuente y microscopio. ¿Me confirman si están observando? Sí, así es, profe. Ya, listo, perfecto. Muchísimas gracias, colegas. Vamos a esperar un minuto más porque se están sumando más colegas. Colega Tosal. Sí, vamos a esperar un momentito, colegas. No. Claro, colegas, ¿alguien que quiera participar? ¿Alguna pregunta, algo? Colega, yo quiero hacer Dígame, una colega. consulta. Pasa que entré ahorita acá, pero no estoy en mi taller. Si me desconecto y me reconecto en mi local, vuelve a iniciar vuelve a iniciar el grupo o sea, me saldría. Colega, si me sale la notificación, yo le permito el acceso, no habría ningún problema. Listo, porque yo recién voy de salida y como vi la publicación me ingresé enseguida. Ya, perfecto, colega. Yo voy a estar pendiente a ver que haya la notificación de permitir el ingreso y yo le permito, ¿ya? Listo. Igual no me voy a salir, voy a dejar tal cual está ahí. Ah, ya, perfecto, colega. Ya. Listo, ya son las 10:06, yo creo que ya son los que van a sumarse. Vamos por acá. A silenciarnos, nos ayudan silenciando los micrófonos, por favor, colegas. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar ahora sí, colegas. Listo, colegas. El tema que quiero compartir hoy es, colegas, equipos apagados. Vamos a aprender a diagnosticar equipos apagados. Recuerden que hay 3 etapas de encendido. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy. Les quiero compartir algo básico para que ustedes sigan creciendo, colegas. Listo. Nos llegó un equipo apagado, colegas. Lo primero que tenemos que identificar la línea V-Bus y la línea V-Battery. Realizar medidas en caída de tensión. Caída de tensión, recuerden, colegas, es en escala de diodos y es una señal referencial. Es una señal que nos ayuda a diagnosticar si la línea está comunicada o si la línea está alterada hacia abajo. Recuerden que cuando la línea se altera hacia abajo, son los componentes que están en paralelo. Confirmen, colegas, si me están escuchando fuerte y claro o más volumen. Un solo colega, por favor. Un solo colega, por favor, que me confirme si está claro. Se escucha bajo, profe. Está un poco bajo. Por acá. Ahora sí, colegas, confirmen si me escuchan. Fuerte y claro. Ahí se escucha un poco. Ahí se Ya, escucha listo, colegas. mejor. Vamos a continuar. Listo, muchísimas gracias.
Listo. Identificamos la línea V-Bus. Listo. Aquí estamos en el conector FPC de la batería. ¿Qué verificamos ahí cuando un equipo nos llega apagado? Lo básico, colegas, verificamos que haya tensión. Verificamos a ver si esa línea no está aterrizada a tierra, si está comunicada, tiene alguna comunicación al IC. En que haya tensión, la punta roja de nuestro multímetro a tierra y la punta negra a la línea. Entonces, a cualquier blindaje y verificamos. Listo. Ahí nos está dando una caída de tensión de 583, 584 milivolts en caída de tensión. Es una señal considerada buena. Pero ahora, si estará funcionando o no, no sabemos. Porque recuerden que la señal de referencia es solamente que nos está diciendo que esa línea tiene comunicación. ¿A dónde? Componentes, condensadores, diodos y a un circuito integrado. En caso que nos diera OpenLight OL, sabemos que esa línea estaría abierta, desconectada. Miren, ahí estoy invirtiendo mal las puntas de mi multímetro y nos dan OL. Los componentes que nos pueden dar OL. Hola, 2, 3, ¿sí me escuchan, colegas? Ahorita sí, pero se está pausando mucho el video. No sé si sea mi internet. Creo que sea el internet, colega. Sí, ver todo. Listo, colegas, ahí me avisan cualquier novedad que haya en lo que es el audio. Listo, colegas, continuamos. Verificamos la línea V-Battery, qué señal de referencia nos está dando, o si nos está alterada hacia abajo. Cuando una línea está alterada hacia abajo, son los componentes en paralelo. Si la caída de tensión está ok, entonces ahora ¿qué hacemos? Inyectamos voltaje. Siempre trabajemos con 4.2 voltios y 2 amperes. Hasta 3 amperes no habría ningún inconveniente. Verificamos que no tengan ningún consumo inicial. Vamos a inyectar aquí voltaje en esta línea. Esta sería la línea principal de la V-Battery. Verificamos en la fuente, no tiene ningún consumo. No tiene ningún consumo inicial. Listo. Hasta ahí sabemos que está esa línea, por lo menos está ok. Ahora, ¿qué identificamos también? Verificamos si el voltaje le está llegando al circuito IFP-MIG. Recuerden, colegas, que hay teléfonos celulares que no trabajan con IFP-MIG. Algunos que trabajan con PMIC principal. Siempre tenemos que identificar. Si no tenemos un diagrama eléctrico o un layout para el seguimiento de líneas, podemos optar en Google, textear el modelo exacto, ejemplo, J4 Plus no carga. Ahí nos ayudan con una imagen para hacer ese seguimiento y por lo menos comprender a dónde tiene comunicación. Nos va a dar una imagen de Hardware Solution. En Google hay mucha información que nos pueden ayudar. Listo. Entonces, ahora yo, ¿qué voy a verificar, colegas? Estamos en la primera etapa de equipos apagados. Estamos revisando primero lo básico. Ya verificamos la línea de la V-Battery. En caída de tensión está ok. Una señal de referencia considerada buena. Verificamos inyectando voltaje. Está ok. No tiene ningún consumo inicial. Listo. Pero el equipo sigue sin encender. ¿Qué hacemos ahora? Podemos optar por este. Soldamos un cablecito y le inyectamos voltaje por ahí. ¿Para qué? Para que nos facilite y hacer seguimiento de ese voltaje. ¿A dónde va a llegar ese voltaje? Va a llegar al circuito IFP-MIG, PMIG principal y a todos los componentes y circuitos integrados que necesitan ese voltaje principal. Recuerden, colegas, que hay circuitos integrados y componentes que van a ser alimentados apenas conectemos a la fuente, el cargador o la batería. Son líneas principales que manejan ese voltaje de 4.2. Ellos no van a necesitar ningún... Espérense un momentito, colegas, que están ingresando full.
Recuerden, colegas, que son líneas principales. Ellos no van a necesitar ninguna autorización, ninguna sincronización de activación de ese voltaje. Ese voltaje va a estar presente una vez que conectemos aquí a la fuente, la batería o el cargador. Listo, colegas. Yo aquí tengo alimentada la línea B-Battery. Ya tengo alimentada la línea B-Battery y no tenemos ningún consumo inicial. Pero el equipo sigue sin encender. ¿Qué hacemos, colegas? Aquí identificamos, recuerden, el circuito IFP-MIC. Ahora, la mayoría de los teléfonos celulares ya traen IFP-MIC. Los modelos antiguos llegaban, el PMIC principal hacía esa función. Pero ahora ya identificamos aquí, este es un J4 Plus. Ya está aquí el circuito IFP-MIC. Listo. ¿Qué identificamos ahí? Identificamos la bobina. Esta bobinita, la grande. ¿Algún colega que quiera participar de esa bobina, cómo se la conoce? Dígame, colega. ¿Esa bobina no es la que va directamente a la batería? No, negativo. Esa bobina es otra bobina. ¿Algún otro colega? BPH Power. Listo, perfecto. BPH Power. Excelente, colega. Muchísimas gracias. Sí, esta bobina BPH Power. ¿Qué función hace esa bobina, esa línea? Esa línea es la salida, la alimentación principal del voltaje 4.2 que está emitiendo en este momento mi fuente. Ahora, ¿yo qué hago? Ya tengo alimentado, pero el equipo sigue sin encender. ¿Qué verifico? Verifico primero que le esté llegando ese voltaje de 4.2 a uno de estos componentes que están aquí, es decir, a un condensador. Sí o sí tiene que estar llegando ese voltaje. No voy directamente a medir la bobina. Lo que yo quiero asegurarme es que el voltaje sí esté llegando, el voltaje que está emitiendo la línea B-Battery, alimentado en este caso por mi fuente. Listo. Entonces, como no tengo idea aquí a dónde llega, entonces ¿qué hago? Voy texteando los condensadores. Los condensadores más grandes son los que van a llegar ese voltaje. Voy a verificar, en uno de estos tiene que estar llegando voltaje. Esperen un segundo, colegas, me estaba pasando de alto de cambiar a voltaje mi multímetro. Listo, esperen un momentito, colegas, déjenme acomodar aquí bien las puntas. Perfecto. Y a cualquier blindaje y voy texteando a identificar la entrada del voltaje que está emitiendo mi fuente. Entonces estamos revisando la primera etapa de encendido. Verificamos salida de tensión, verificamos consumos, no tiene consumo inicial. Entonces ahora vamos a verificar su alimentación, su entrada y salida. Listo. Vamos a ver. No creo que esa sea por ti. A ver, vamos por aquí, vamos a textear. Perfecto. Aquí yo ya tengo la entrada. La entrada del voltaje que me está dando, ¿quién? En este caso, la fuente. Entonces, yo sé que está alimentando al circuito integrado IFP-MIC. Él tiene que tener esa alimentación de 4.2 voltios por la entrada B-Battery. Listo, está ingresando. Ahora, ¿qué hago? Verifico la bobina. Esta es la bobina BPH Power. Me está dando un voltaje de 4.3. Entonces, está saliendo el voltaje. Yo ya estoy determinando que este señor, por lo menos, está sacando su voltaje. Le está saliendo su voltaje de 4.2 que le está emitiendo la línea B-Battery. Ahora, ¿qué sucede si este señor en esta entrada le está llegando el voltaje que emite la fuente, pero acá me está sacando un voltaje inestable? Es decir, le está sacando un voltaje de 3.7. El equipo no va a encender. Ahí estaríamos considerando que ya tenemos una fuga en este circuito, en este señor, el IFP-MIC. Entonces, por eso, colegas, que siempre acostumbremos las bobinas a medir de los dos extremos, porque una bobina también nos puede ocasionar eso. Siempre verificamos
que el voltaje esté pasando de los dos extremos de la bobina. Que una es su salida, obviamente va a estar ahí presente del IC, y la otra sería ya lo que pasa, ¿a dónde? A la línea BPH Power. Entonces, hasta aquí estamos ya diagnosticando la primera etapa de equipos apagados. Ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta, colegas? ¿O les estoy confundiendo más? Profe, una pregunta. Dígame, colega. De la bobina grande, no alcancé a ver ahí, me distraje tantito, ¿tiene que tener el mismo valor en los dos lados? Sí, efectivamente, colega, siempre la bobina tiene que estar saliendo su voltaje de un extremo 4.2 voltios y el otro extremo pasando los 4.2 voltios. Si la bobina no le está dejando pasar, la bobina ya está en fuga, no está dejando pasar ese voltaje. Ah, ok. Muy bien, gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta, Consulta. colegas? Consulta, esa bobina, después, ¿a dónde alimenta? Ya, a eso vamos, colegas. Esperen un momentito. Déjenme compartir acá la pantalla de la DZKJ. En un momentito, colegas. Un solo colega que me confirme si ya apareció el layout de la DZKJ. Ya. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos acá a la serie J. Este en sí ha sido un J8. J8 normal. Vamos a esperar que se cargue. Vamos a esperar que se abra. ¿Alguien más está? Permitir. Pero en un momento que dice que el ZKJ no responde. Siempre se pone así. Listo, ya está abriendo. Perfecto. El layout para hacer seguimiento de líneas es muy importante, colegas. Arriesguen, contraten una herramienta. Hay specs esquemáticos y hay la DZKJ que son más económicas y hacen muy bien su trabajo. Así que, colegas, es muy importante un programa de planos de esquemáticos para el seguimiento de líneas. Es muy importante, porque si no vamos a estar trabajando a ciegas. Déjenme ubicarle aquí bien este círculo. Listo, vamos a ver, esperen un segundo, colegas, que están sumando. Listo, colegas, ya estamos por aquí. Aún sí están observando, ¿verdad? El layout y el llame eléctrico. Sí. Ya, perfecto. Vamos aquí, vamos a acercarnos a donde estábamos haciendo. Vamos primero paso a paso para que ustedes vayan comprendiendo, colegas. Listo, estábamos aquí. Esta es la bobina BPH Power o la línea de la BPH Power. Miren, aquí dice VBAT. Recuerden que dependiendo del diagrama eléctrico, dependiendo del programa que usemos, puede salir VBAT, VSys o BPH Power. Más conocidas como la BPH Power, colegas, para que no se confundan. Listo. Aquí ya estamos en la línea BPH Power. Miren, ¿a dónde alimenta? Alimenta, vamos acá, alimentan a todos los componentes o circuitos integrados que van a necesitar ese voltaje. Ejemplo, este sector sería de backlight. Mire, VBAT y ya llega a este circuito integrado. Listo. Ahora, vamos acá al conector de la batería. Listo, colegas, miren. Aquí estamos en el conector de la batería. Aquí estábamos haciendo el seguimiento en la práctica, en la placa. De aquí comenzamos. Este es el conector EGPC de la batería. Listo. Entonces, ¿a dónde tenía comunicación? Tenía comunicación a estos condensadores. Aquí sería su entrada de la línea B-Battery. Si esa línea estuviera alterada, una alteración quizás en caída de tensión de 150, de 200 o tierra total, quizás le estemos echando la culpa a estos condensadores y un diodo Zener que está en la línea para protección.
Pero como en este caso la medición nos daba 580 en caída de tensión, entonces la línea está considerada ok. Ahora, ya verificamos que entraba el voltaje al IC. Verificamos que el voltaje salía en esta bobina, en esta grandulona, que es la línea BPH Power. Estaría saliendo por este sector. Bueno, cargarle por acá que se pueda ver el diagrama eléctrico. Un momentito, colegas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, colegas? Listo. Aquí estamos en la bobina, colegas, miren. La L4003, la L4003. Esta es la bobina por donde estaría saliendo ese voltaje. Aquí nos dice una línea VBAT, pero no nos dice el voltaje. Entonces, a veces en el diagrama eléctrico no todos están completos, nunca ponen el voltaje. Entonces podemos confundir, ¿pero qué voltaje? Pero para los colegas que estamos empezando, obviamente. Pero recuerden, colegas, que la línea principal, la línea BPH Power, va a manejar un voltaje de 4.2. Cualquier modelo, cualquier marca Android, incluso en los iPhone, colegas. Entonces necesitan ese voltaje para que el equipo encienda. ¿Quién saca ese voltaje? Este señor, el IFPMIC, más conocido como IC de carga. Es el mismo, colegas. Aquí dice IFPMIC Charger, que sería para carga, y también dice que sale un voltaje. Aquí dice BUG LDO. Quiere decir que este señor va a sacar un voltaje ¿a dónde? Puede ser para la pantalla o para alimentar periféricos. Pero como dice BUG, yo creo que le va a ir un voltaje también ¿a dónde? De pronto a la memoria procesador. Entonces, por esa razón es, colegas, que a veces nos confundimos mucho. Pero en un segundo. Hay colegas que están ingresando. Listo. Miren. Aquí nos dicen que este señor va a sacar un voltaje LDO. Por esa razón es, colegas, que a veces el circuito IFPMIC nos puede ocasionar más daños. No solo está para cargar, el circuito está para alimentar líneas principales. Incluso, como ustedes pueden observar, en este caso tiene un voltaje LDO. En otros modelos, ¿quién saca esos voltajes LDO? El PMIC principal. Obviamente en este modelo el IFPMIC va a sacar un voltaje LDO y obviamente el PMIC principal también va a activar sus voltajes BUG y sus voltajes LDO. ¿De pronto alguna pregunta, colega? Sí, está quedando claro, colegas, no les estoy confundiendo más. Ese voltaje va a aparecer ni bien lo conecto a la fuente, ¿no? O sea, sin necesidad de apretar el botón de encendido. No le escuché, colega, un poquito más duro, por favor. Consulta, ese voltaje va a aparecer ni bien lo conecto a la fuente, sin necesidad de apretar el botón de encendido. Sí, efectivamente, colega, eso es lo que expliqué antes de comenzar, pero yo creo que los colegas están ingresando. Efectivamente, el voltaje de 4.2 es un voltaje principal. Recuerden eso, colegas. Ellos no necesitan que nadie lo active. No necesita que nadie le dé una sincronización, es decir, actívate, no. Ese voltaje de 4.2 va a ser alimentado apenas conectemos la fuente, el cargador o la batería. ¿Por qué? Porque es un voltaje principal, un voltaje de 4.2 que nadie se va a encargar de activar. Esa es una línea principal. Incluso si conectamos el cargador y si todo el transcurso que maneja ese voltaje de 4.2 no hay ninguna fuga ni nada, ese voltaje va a estar presente. Listo, perfecto, colega. muchas gracias. Listo, colega. Ya. Entonces aquí ya verificamos que el voltaje siempre va a llegar ¿a dónde? Al circuito IFPMIC, conocido como IC de carga. En caso de que haya equipos que no traigan IFPMIC, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar al PMIC principal. Y él va a ser... Dígame, colega, ¿alguien quiere participar? Una preguntita, profe. Claro, dígame, colega.
En el caso que yo no tenga esto para medir los componentes, con el multímetro ¿se puede? Efectivamente, con el multímetro se puede, colega, pero vamos a demorar un poquito más. Porque tenemos que ir texteando alrededor del circuito IGPMIC, primero identificar al señor, cuando los equipos lleguen apagados. Primera etapa. O sea que sí o sí tengo que tener la fuente. La fuente, o si no, puede conectarse al cargador. ¿Cómo podemos hacer el seguimiento con el cargador? Podemos empezar desde la línea VBus, verificar hasta dónde llega el voltaje. Espera, vamos a pausar aquí un momentito y ejemplo, vamos acá. No tenemos fuente. Yo sé que muchos colegas que están empezando no tienen fuente. Listo, ¿qué hacemos? Identificamos el pin de carga. Podemos hacer eso, colegas, es simple y sencillamente comprendiendo cómo trabaja. Miren, aquí estamos en el C de carga. Esperen un segundo, colegas. Déjenme ubicarme bien. Battery. Listo. Aquí estamos en el pin de carga. ¿Qué hacemos? Verificamos hasta dónde está llegando el voltaje de 5.1. Recuerden que la entrada de la VBus maneja un voltaje de 5.1. Desde ahí podemos ir haciendo ese diagnóstico. Conectado el cargador. En escala de voltios verificamos hasta dónde está llegando ese voltaje. En este caso va a llegar a dónde? Al OVP. Pero ¿qué tenemos en la línea? Un condensador, el C4092. Un diodo Zener de protección, obviamente porque maneja un voltaje bastante alto, y una bobina. Y esta bobina, si es que pasa la bobina, automáticamente va a ingresar ¿a dónde? Al circuito OVP. Hasta ahí ya estamos bien, porque vamos a ir desde cero, haciendo ese seguimiento a dónde está llegando el voltaje de 5.1. Listo. Llegó al circuito OVP. Ahora, recuerden que este señor está solo en la línea para protección. Este señor nunca va a regular. En cualquiera de estos componentes tiene que salir ese mismo voltaje de 5.1, 5.2. Entonces, ¿qué hacemos? Texteamos alrededor de este circuito a un condensador. Verificamos si está sacando ese voltaje. Perfecto. En este caso, como nos estamos guiando por el layout, aquí nos dice VBus OVP. Significa que ya aquí va a salir el voltaje del OVP. Pero obviamente continúa con sus 5 voltios que emite el cargador. Recuerden que estamos haciendo un seguimiento a través de la línea VBus. Maneja un voltaje de 5.2 o 5.1. Listo. Entonces, aquí encontramos ese voltaje. Perfecto. Sabemos que el voltaje del cargador pasó. Los componentes no están en fuga, no están en corto. Ingresó al OVP. El OVP tampoco está en fuga, porque el OVP puede entrar en fuga o en corto. Sí puede, porque es un circuito integrado que está en paralelo. Todos los puntos rojos que ustedes pueden observar son que están comunicados a una línea, van a manejar un voltaje. Y los puntos negros, los puntos blancos en este caso son GND, son tierra. Entonces significa que el circuito está en paralelo. Listo, colegas. ¿Qué hacemos aquí? Verificamos, salió. No tenemos diagrama, nada, pero ya identificamos que en un condensador está saliendo el voltaje. Ahora sí, ¿qué hacemos? Ya comprendieron cómo trabaja o cómo identificar a un circuito IGPMIC, siempre va a ser por la bobina más grande. Recuerden, la bobina más grande. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Vamos y verificamos. O recuerden, colegas, para no ir arrancando blindaje por todo lado, por todo sector, hasta que ni siquiera tenía nada que ver, arrancamos el sector de radiofrecuencia. Un equipo apagado, no tenemos para qué ir al sector de radiofrecuencia a sacar el blindaje. Al menos tengamos un corto agresivo, quizá, pero ya vamos para allá para explicarles, colegas. Listo. Entonces sabemos que ya tenemos, ahora podemos optar por buscar una imagen de Hardware Solution en Google. Modelo, equipo completo, no carga. Y ahí nos va a tirar una imagen, colegas. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que seguir avanzando en esto de las reparaciones. Recuerden, colegas, que la tecnología no se detiene. Cada día va avanzando. Van incrementando circuitos integrados nuevos. Listo. Entonces, Oiga, una pregunta. ¿Me puede repetir la página donde la vamos a buscar en Google? Solo ingresa a Google y usted textea. Modelo exacto. Ejemplo, Samsung
no, o puede ser Samsung A20 normal, no carga. Y usted puede poner Jumper, escribir Jumper y dar, seleccionar y le salen ahí las imágenes de Hardware Solution. Hay full, colega, en lo que es Google. Gracias. Listo, colega. Perfecto. Entonces, el voltaje, miren, ¿a dónde llegó? Llegó a este sector. A este sector está llegando el voltaje. Vamos a usar un momento y vamos a hacer ahora la práctica, porque estamos solo en la herramienta. Y muchos colegas quizás no cuentan con esa herramienta. Entonces vamos a pasar a la cámara de microscopio y vamos a hacer ese seguimiento. Esperen un segundo, colegas, que sale una notificación por acá. Vamos a listo, ya estamos en la cámara del microscopio, ¿verdad? Espérense un momentito, colegas, déjenme ver qué hay más. Colegas que se están sumando. Listo, ya estamos acá en la cámara de mi microscopio y vamos ahora a alimentar el equipo celular. Esperen un momentito, colegas, que justo me acaba de llegar un equipo a apagar y vamos a ver si... ¿Hasta ahí alguna pregunta, colegas? ¿Alguna inquietud? Corto. A permitir. ¿Y esta reliquia de dónde se prende? Sí prende, habría que conseguir la batería. Listo, colegas, continuamos. Ahora verán que estamos hablando estamos en la primera etapa de equipos apagados. Pero con la pregunta que nos hizo el colega, ¿cómo identificamos? Obviamente podemos hacer también, si no tenemos fuente, vamos a hacer esa práctica con tan solo conectar el cargador y llegar al circuito integrado y FPMIC. Aquí vamos a conectar el cargador. Conectamos mi cargador. Entonces, aquí ya estamos identificando el OVP, la línea VBus. Entonces quiere decir que acá le tienen que estar llegando ese voltaje. Recuerden, colegas, que los voltajes principales, apenas conectemos la fuente, el cargador tiene que estar presente. Si es que los circuitos encargados de sacar ese voltaje están ok. Listo. En escala de voltios, déjenme prender mi multímetro. ¿Listo? Vamos aquí, colegas. Ya está conectado el cargador. Vamos a hacer ese seguimiento del voltaje. Punta negra a tierra y la punta roja vamos a la línea. En este caso decía que tenía que llegar a esta bobina. Ahí está el voltaje. Miren, nos está dando 4.9. Quizá el pin de carga está flojo, está haciendo falso contacto. Debería estarle llegando un voltaje de 5.1 o 5.2. Pero ya tenemos aquí el voltaje de casi 5 voltios, 4.9. Listo. Este es el circuito integrado llamado OVP, que está en la línea para protección. ¿Qué identificamos? Su salida. Este señor tiene que sacarle el mismo voltaje. Ya teníamos identificado que le saca en este condensador. Listo, está el mismo voltaje. No está en fuga. Está sacando el voltaje. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo identificamos a dónde llega? Ahora sí, tenemos que identificar si trabaja con IFPMIC o PMIC principal. En este caso, ya tenemos identificado que trabaja con el IFPMIC. ¿Qué hacemos, colegas? Vamos a textear alrededor de este circuito a verificar hasta dónde está llegando el voltaje de la VBus. Ejemplo, yo no tengo conocimiento a dónde llega, comienzo a textear condensador por condensador.
En este caso, encontré una salida que ya me está dando un voltaje de 4.1. Entonces, esa sería ya su salida. La alimentación que está haciendo el cargador. Entonces, seguimos buscando. Recuerden, colegas, tomen muchos en cuenta, sean cuidadosos cuando estemos midiendo voltios, cuando el equipo está alimentado, porque podemos ocasionar de pronto un contacto, invertir las puntas y automáticamente vamos a ocasionar más daño de lo que ya nos vino. Listo, entonces identificamos por aquí. Aquí ya tengo el voltaje de la V-Bus. 4.8 me está llegando, ya está llegando casi más o menos lo normal. Pero en este caso estaríamos relacionados quizás a una falla de puerto de carga. ¿Por qué? Porque en el transcurso de llegar al IFP-MIG, el voltaje de la V-Bus, no hay un circuito integrado, solo tenemos componentes o quizás algún componente en fuga. Pero lo primero que tendríamos que descartar sería cambiando puerto de carga. En este caso, este puerto de carga es bastante viejo y es como para clases. Esta placa. Listo. Entonces aquí ya tenemos identificado la bobina de la V-Bus que estaría llegando el voltaje. Un momentito, colegas. Permitir. Listo. Entonces aquí ya está llegando el voltaje a la bobina. Ahora tiene que pasar acá. El voltaje sigue de la V-Bus y ingresó ¿a dónde? Al circuito integrado. ¿A dónde quería llegar yo, colegas? Lo que les quería es aclarar que cuando la línea o el circuito integrado está ok, apenas conectemos el cargador, podemos hacer ese diagnóstico, comprendiendo cómo trabaja. Entonces, mire, está conectado el cargador, hicimos ese diagnóstico, fuimos identificando OVP, la línea V-Bus, llegamos ¿a dónde? Al circuito integrado y IFP-MIG. Encontramos la entrada de la V-Bus que está en esta bobinita, la pequeña que está aquí. En esta bobina, pasa la bobina, hay dos condensadores en la línea de protección, obviamente, y ya llegó al circuito IFP-MIG. Ahora, si este señor está ok, este señor, el IFP-MIG, que es el encargado de sacar el voltaje de 4.2, con tan solo medir aquí y conectar el cargador, tiene que darme ese voltaje. ¿En dónde? En la bobina BPH Power. Verificamos. Miren, allí está el voltaje 4.2. Y recordarán, colegas, que solamente estoy yo alimentado con el cargador por la línea V-Bus. Entonces, lo que yo quiero es ustedes, colegas, que aprendan a diagnosticar con lo básico, con lo que tengamos a la mano. Esta es la bobina BPH Power. Por la línea V-Bus conectado al cargador está saliendo su voltaje de 4.2. Entonces, sabemos que este señor no está en fuga, está sacando su voltaje, está entrando y saliendo su voltaje, pero ahora el equipo sigue sin encender. Esta sería la primera etapa de revisión, la primera etapa de revisar un equipo apagado. Entonces, vamos a hacer una pausa, colegas, preguntas, inquietudes, para pasar a la segunda etapa. Profe, tengo una pregunta. Claro, dígame, colega. ¿Cómo identifico la bobina donde es la entrada de voltaje al PMIC? El voltaje a la entrada al PMIC. El voltaje en este caso sería el voltaje de la V-Bus. Ajá, pero ¿cuál sería la bobina antes de que entre al IFP-MIC, perdón? Ya, esta sería la bobina, colega. ¿Cómo identificamos? Conectado el cargador y verificamos que tiene que llegarle un voltaje de 5.1 o 5.00 voltios. En este caso tengo como que una pequeña fuga en el puerto de carga porque me está llegando 4.8. Ok, sí, está bien, profe, gracias. Listo, colegas. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, saludo desde Argentina. Entonces, bueno, a la bobina ahí que alimenta el FPMI, tenemos que, como usted decía, tener el voltaje de lo que es el cargador, y en la salida de la bobina grande ya directamente los 4.20 que alimenta todo el resto de las líneas secundarias. Perfecto, colega Jorge, muchísimas gracias por esa atención. Me alegra mucho que esté quedando claro la clase de hoy. Algo que quería compartirles, sí,
Si el circuito IFPMIC está ok, ese señor con tan solo conectar el cargador va a sacar ese voltaje. Él va a sacar ese voltaje. Una pregunta, profe. Claro, dígame, colega David. Ya conectando el cargador, las salidas de los BUC o las LDO, debe salir el voltaje presionándole power. No, en este caso no, colega. En este caso solo estamos realizando es la medición. Conectado el cargador, presionamos power, nunca nos va a activar las salidas LDO ni las salidas o los voltajes BUC. Ok, nada más lo único que está checando que llegue voltaje al PMIC. Exacto. Ahorita, por ejemplo, en lo que ya llevamos este diagnóstico a este equipo, sabemos que el voltaje principal de la VPH Power de 4.2 voltios sí está sacando el IFPMIC. Eso quiere decir que le va a estar llegando ya al sector del PMIC. Ya vamos a pasar al PMIC y vamos a la segunda etapa. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Profe. Gracias, profe. Perdón, profe, tal vez me adelante un poco. Tenemos el problema del encendido, entonces las líneas secundarias. ¿Es así? Exacto, esa es la segunda etapa. Ahorita estamos en la primera etapa de revisión, consumos, comportamientos, entradas y salidas de voltaje. La segunda etapa de encendido está relacionada al presionar power. Gracias, Profe, profe. una consulta. Listo. ¿Alguien, ¿Cómo hago colega? profe, para identificar el IFPMIC, ¿pues sí tienen que ir con esa bobina grande? ¿Con una bobina grande nomás? Sí, Si no tuviera efectivamente, ese colegas, el IFPMIC siempre lo vamos a encontrar con esta bobinita grande. A veces viene una grande, así como esta que ven aquí, una panzonita ancha, o a veces hay otra pequeña, pero ya estamos identificando que ese sería el IFPMIC. Si no estamos claros, colegas, que si eso no es el IFPMIC, podemos hacer el seguimiento que acabamos de hacer. Verificar su entrada del voltaje de la V-Boost, porque el voltaje de la V-Boost de 5.1 voltios o 5.2 voltios tiene que llegarle al circuito llamado IFPMIC o al PMIC principal. Así descartamos si es que trabaja con IFPMIC o PMIC principal. Pero también nos podemos confundir mucho porque miren acá. Miren, aquí hay una bobina grande también. Miren, aquí está una bobina grande y aquí va un circuito integrado. Miren, entonces también nos puede confundir, pero recuerden que el IFPMIC va a ser un circuito integrado bastante grandecito, no tan pequeño como el que está aquí. Este circuito, falta aquí que yo le saqué para donante a una placa, es el sector de backlight. Entonces, o a veces en el sector de backlight tenemos dos bobinas grandes, un diodo shocker, pero ya podemos irnos comprendiendo o verificando que no estaría relacionado a nada de la carga. ¿Por qué? Porque el IFPMIC, recuerden que es más grande. Miren, este de aquí es pequeño, este de aquí es casi como parecido a un OVP. No está presente, pero ahí está su soldadura. Entonces también nos podemos confundir porque hay colegas de pronto no, es que el voltaje o la salida de la VPH Power tiene que estar en una bobina grande y esa es. No, tenemos que ir comprendiendo cómo más o menos estaría relacionado el circuito IFPMIC. Si nos queda alguna duda, colegas, y para no cometer errores de pronto inyectar voltaje o levantar el circuito, podemos textear, podemos textear su nomenclatura en Google. Entonces eso nos va a ayudar a identificar los circuitos si aún no tenemos. Bueno, miren, ahí está. La nomenclatura es el SM5708. Puede ser la primera nomenclatura o la segunda. Esa nomenclatura texteamos en Google y ahí nos va a salir qué circuito integrado es. Ahí nos sale IC, charger y compatibilidad. Entonces sabemos que ya estamos en el circuito IFPMIC porque él es el encargado de sacar el voltaje para la carga. ¿Alguna duda, profe, colegas? una pregunta más. Usted que arrancó chequeando lo que es la línea V-Boost como opción, si tuviera el DocTex, y obvio que sé manejarlo y usar el multímetro en función diodo, ¿puedo checar la caída de tensión ya directamente?
y no abrir el equipo, obvio, ¿no? Claro, sí, efectivamente, colega. Yo incluso tengo muchos videos de cómo realizar dock test casero. Pero recordarán, colegas, que el dock test nos va a dar, mejor dicho, para no confundirles, no solo el dock test. Las señales en caída de tensión es una señal referencial. Es una señal que nos está diciendo que la línea tiene esa comunicación. Pero ahora, si el voltaje estará pasando o no, tenemos que ir testeando. Claro. Sí. Muchas gracias. Pero antes de desarmar el teléfono, sí sería, ejemplo, nos llega un cliente y nos dice, el equipo me carga demasiado lento. Entonces nosotros, sin desarmarle con un dock test casero o con un dock test profesional, podemos hacer esa medición. En caída de tensión, verificamos. Verificamos que la línea no esté, que no esté alterada. 2, verificamos lo principal, las líneas de datos. Porque cuando un equipo no carga, es una línea de datos OL, que está rota. Ajá. Exacto. Entonces, sí, así podemos diagnosticar lo que es falla de carga. Pero la caída de tensión puede ser datos significa negativos que está okay. o datos positivos, claro. Exacto, sí. Listo, colega. Gracias, entonces, gracias. así también Gracias podemos identificar el, obviamente, con su nomenclatura, si aún no estamos claros, o, como les comento, buscar en Google una imagen que nos ayude a guiar, una imagen de Hardware Solution. Textiano solamente, con tan solo ustedes pongan en Google equipo modelo exacto no carga, nos va a llevar al sector del IFP-MIC con una imagen de Hardware Solution. Perfecto, identificamos el IFP-MIC, eso ya es un avance porque tenemos que verificar la entrada del voltaje de la V-Bus o de la V-Battery que entre y salga el mismo valor. Perfecto, eso sería lo que es la primera etapa. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa y irles compartiendo más con él. Perfecto. Entonces aquí recordarán que apenas le estoy conectado el cargador y el voltaje siempre está presente. Está llegando al circuito integrado IFP-MIC y él está sacando el voltaje por la línea BPH Power por esta bobina grandulona que está aquí. Perfecto, hasta ahí está todo claro. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa de encendido. El voltaje está ok, pero el equipo sigue sin encender. Entonces ahora sí, vamos acá. Aquí ya se relaciona el voltaje LDO y salidas BUC. Y la segunda etapa después de presionar Power. Pero primero, ¿qué verificamos? Verificamos que el voltaje de la BPH Power le esté llegando a los condensadores sin presionar Power. Tiene que llegar el voltaje al circuito PMIC principal, un voltaje de la BPH Power que sería 4.2. Vamos por aquí, ese no. A los condensadores que están más cerca de él van a llegar ese voltaje. A ver. Déjame tocarlo bien. Miren, ahí tenemos 4.1. Entonces, ese es el voltaje de la BPH Power que está emitiendo en este caso solamente el cargador. Significa que el IFP-MIC está sacando su voltaje. Entonces, siempre el voltaje va a estar presente a los condensadores que están más cerca del PMIC principal. Recuerden, colegas, ya estamos en el PMIC principal. ¿Cómo identificamos al PMIC principal? Él siempre va a traer full bobinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bobinas. ¿Cómo también podemos identificarlo? Es al PMIC principal porque al lado de él va a estar este señor, que es muy importante. ¿Algún colega que me diga qué componente sería el que está aquí? El que parece un micrófono. El oscilador. Sí, efectivamente, colega. Es el oscilador. El cristal oscilador, así se lo conoce. Ese señor es muy importante. Ese señor tiene una alimentación del PMIC principal y una comunicación de reloj con procesador. Pero en el tiempo que voy reparando y en los comentarios, en los videos que van subiendo profesionales igual en esta rama, rara la vez será que un cristal oscilador esté dañado. Es muy rara la vez, colegas. Listo. Entonces, ya identificamos el PMIC principal. Sabemos que estas son las bobinas BUC. Y sabemos que este señor es el cristal oscilador que tiene una comunicación con PMIC principal y procesador. Es una señal de sincronización, una señal de despertar. Listo. Sabemos que el voltaje ya está presente de la línea BPH Power, está llegando a este señor.
Ahora sí pasamos a la segunda. Presionamos power. Al momento de presionar power, se activa un voltaje o las salidas BUG. Para no confundirles, se activan todas sus salidas BUG. Una señal de sincronización de reloj que emite ¿quién? El PMIC al procesador. Él recibe ese mando, recibe esa señal y él pide una información. ¿A dónde? A la memoria. La memoria acepta esa información y deja extraer el software todo completo al procesador. Y el procesador arranca y comienza a dar la imagen. Pero ahora, si tenemos un consumo al momento de presionar power, por ejemplo, presionamos power y en la fuente nos da un consumo de 60, apenas presionamos power, ya estamos enfrentando quizá una falla de memoria. De 70 a 150 miliamperes de consumo, apenas presionamos power, estamos enfrentando a una falla de memoria. Pero siempre tenemos que ir descartando paso a paso. Listo. Entonces, ¿qué más se activa después del botonazo power? Se activan sus voltajes LDO. Un consumo, recuerden eso, colegas, no es estándar, pero podemos ir ya a la larga perfeccionando los consumos o comprendiendo el comportamiento en la fuente. Presionamos power y apenas presionamos power y nos da un consumo quizás de 500 a 700 miliamperes, estamos enfrentando un corto, quizás el mismo PMIC principal. Recuerden, de 500 a 600, 700, un consumo o un corto directamente en el PMIC principal. Ahora, un consumo después de presionar power de 200 a 350, estamos en una línea LDO, en un consumo de una línea LDO, un voltaje LDO. Voltajes de LDO siempre van a estar 1.8, 3.3, 2.8 y tenemos que identificar esa línea que está bloqueando al encendido. Si tenemos un corto en una línea LDO, el equipo nunca va a encender porque ya después de power tiene ese comportamiento, ese consumo y bloquea todo. Listo, colegas. Pero vamos acá a compartir otra vez la de ZKJ para llegar al circuito PMIC principal. Listo, colegas, ya estamos por acá en la de ZKJ y aquí estaría el circuito PMIC principal. Vamos a textear aquí. Miren, aquí en el diagrama eléctrico ya estamos viendo, aquí dice VBAT, los condensadores que verificamos donde estaba llegando el voltaje. El voltaje de 4.2 que emite la línea BPH Power. Ya, ejemplo de nuestros que están a los más cercanos de él, miren. Ese es el voltaje de la BPH Power. Después de presionar el botón Power, ahí se activan las salidas BUG, los voltajes BUG, que van a dónde? Van al procesador. Miren. Ahí se activan estos voltajes. ¿Y cómo medimos o cómo verificamos que está presente? Ya vamos allá. Solo yo creo para que ustedes puedan observar aquí en herramienta, miren, se activan los voltajes BUG y pasa a dónde, en este caso al procesador. Pero obviamente en el transcurso, esa línea siempre va a haber componentes en paralelo, los que nos afecta a un corto. Si aquí, ejemplo, colegas, aquí un simple ejemplo. Si presionamos power y tenemos un comportamiento, un consumo agresivo, como ya les comento, podremos estar enfrentando quizás un corto en una salida BUG. Pero no puede ser directamente el procesador, porque en la línea tenemos componentes en paralelo. Cualquiera de estos condensadores que están aquí, pues todo lo que está marcado con verde son condensadores y están en paralelo. Entonces, estos señores pueden estar uno de ellos en corto y estar bloqueando al encendido. ¿Cómo identificamos de qué lado está el corto? Si tenemos un corto aquí en las bobinas, en caída de tensión hacemos esa medición. Si una nos está dando una señal alterada, retiramos la bobina. Y verificamos de qué lado quedó el corto. Si quedó de este sector, no tenemos nada más que culparle a quién, al PMIC principal. Si queda en este sector, ya tenemos aquí un problema quizás mayor. Puede ser
directamente el procesador, porque acá tiene esa comunicación, acá, o cualquiera de estos componentes. Ahora, ¿qué voltaje inyectamos ahí? Vamos a ver si aquí nos dice qué voltaje va por ahí. Listo, aquí está. Aquí nos está diciendo, miren, es un volt aquí. Eso es lo que también vamos a aprender a interpretar en lo que son en el curso intermedio avanzado, que arrancamos el día lunes 6 de febrero, Dios mediante. Aquí nos dicen que va un voltaje de 0,915 milivolts. No va ni un voltio, o sea, no va nada. Entonces eso es lo que tenemos que aprender a identificar, y esta es la única herramienta que nos va a ayudar, un diagrama eléctrico. Porque aquí no podemos inyectarle quizás 2 voltios y 1 ampere. Bueno, en amperaje no habría problema, porque estas salidas Buck manejan un amperaje bastante alto. Poco voltaje, pero amperaje superan a veces los 3 amperes. No habría ningún problema inyectarle un voltaje de 915 milivolts y un amperaje de 2. Y entonces aquí tiene que salir el culpable. Si aquí nadie de estos calienta, ya va a calentar ¿quién? El procesador. Listo. ¿Alguna pregunta ahí, colegas? ¿Alguna pregunta, colegas? ¿Alguien que quiera aportar, participar? Tengo pregunta, profe. Dígame, colega. A mí me donaron 3 teléfonos. Un Huawei, el modelo L3, llegó mojado. ¿Estos teléfonos así se pueden recuperar? Colega, siempre un breve diagnóstico. Cuando hay equipos apagados, rara la vez será que cuando mojan y da solución, sí se puede. Pero primero lo que tenemos que hacer es una buena inspección visual. La humedad, el sulfato, eso nos va a guiar a dónde comenzar, dónde comenzó el daño. Hay muchos colegas que llegan a los equipos apagados por humedad, lo comienzan es a limpiar, lo limpian totalmente, lo dejan excelente, lo dejan brillante, y el equipo sigue sin encender. Entonces, en el caso de este, tiene las marcas de agua, y aquí me marca que están rosadas, se ahogó directamente. Claro. Hay forma de recuperarlo, porque no es lo mismo una humedad que uno que se moje totalmente. Colega, pero verá, los circuitos o los componentes que más se van a afectar son los que manejan ese voltaje principal. Porque el equipo quizás cuando se humedeció, se mojó, quizás estaba en reposo. Pero el voltaje principal siempre van a estar donde manejan 4.2 voltios. Entonces, quiere decir que puede estar afectado IFP mic, mic principal, o sector de amplificador de audio, o sector de backlight. Y dependiendo dependiendo qué pantalla trabaja el circuito integrado. Creo que los Huawei, la mayoría trabajan con pantallas LCD. Quiere decir que en el conector, en el conector FC, también siempre va a estar un voltaje principal de 4.2 voltios. Entonces ahí es donde se va a afectar. Colega, ahí lo que yo le recomendaría es identifique el IGP mic, verifique todo el paso que estamos haciendo. Entrada y salida de voltajes del IGP mic. Una pregunta. Tengo otro que es un K52, que tengo un problema que no puedo conseguir la placa MAI, que no enciende. Ese ha tenido un golpe. Golpe, perfecto, colega. Ahora, por golpes puede afectar el PMIC principal. Ya vamos allá, de ahí usted va a aprender. ¿Algún colega más que quiera participar? Profe, yo tengo... ¿Y profe? Sí, dígame, colega Juan Pablo. Mire, saludos aquí desde México. Saludos, coleguita. Tengo una duda. Tengo un equipo que al conectarlo a la fuente me está dando, digamos, si le doy power, me generan 51 miliamperes nada más y cae a 0. Entonces estamos hablando que ahí es un problema de memoria. ¿Su fuente es de 4 dígitos o 3? 4. A ver, de 4 dígitos. Colega, no. Verifique las salidas BUC. De pronto, quizás
una salida LDO está bloqueando. Porque ahorita cuando, vamos a checar las salidas de LDO. sí, porque cuando un equipo le presionamos power y se queda en el consumo fijo, es colega, cuando estamos determinando que es memorias en un consumo fijo, de 60 a 120 miliamperes de consumo, pero fijo, él no cae. Si presionamos power, sí, si presionamos power y tenemos un consumo y soltamos cae, estamos presentando un problema alrededor del PMIC principal. Quizás él está bloqueando porque tiene un corto LDO o no está sacando un voltaje al procesador o memoria. Una pregunta, profe. Claro, dígame, colega David. Bueno, referente al compañero que acaba de mencionar, me llegó un equipo, igual, daba el consumo en la fuente, el consumo bajo y bajaba, o sea, no prendía, pero lo puse directamente con la batería y sí encendió. Tiene que ver con la fuente, no mandaba buen voltaje o hay equipos que necesitan la batería para encender. Sí, eso también hay que tomar en cuenta, colegas, que hay en la marca Xiaomi y en la marca Motorola, si no tenemos el conector original de batería, el equipo no enciende. Entonces nos puede tirar ese pequeño error, ese comportamiento, ese consumo en cuenta al momento que presionamos power. Tenemos que tomar en cuenta eso también, colegas. Me ha pasado en la marca Xiaomi, aquí me ha llegado un equipo, era un Mi 10 Lite, totalmente sin blindaje, sin nada. El único problema era porque le estaban diagnosticando con la fuente, con los puntos, pero el equipo no encendía. Presionaban power y quedaban en un consumo de 30, en una fuente de 4 dígitos, de 30 a 40, soltaba, caía o quedaba fijo. Entonces eso también hay que tomar en cuenta. ¿Cómo diagnosticamos cuando un equipo no llega así? Sacamos el flex de la batería original y lo intentamos prender con la fuente. Yo así diagnostico, colegas, no sé si alguien ha visto los videos, yo reciclo todos los conectores originales de las baterías y con eso trabajo. Eso me sirve mucho para un diagnóstico acertado y para que el equipo prenda normalmente con la fuente, porque hay equipos que no prenden con la fuente, porque le hace falta el de identificación de batería que va desde el conector FPC de la placa principal de la batería al procesador. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta. Listo, colegas. Ahora, otra pregunta nada con respecto a eso. Dígame, colega. Digamos, si no contamos con el conector principal, ¿se puede soldar directamente los cables a la tarjeta para que, digamos, tengas alimentación? Sí, sí se puede, colega. Por ejemplo, como yo estoy aquí. Pero hay equipos más modernos que si no está el conector original de la batería o el ID, no va a prender. Ejemplo, este aquí es un J8, este sí va a prender porque obviamente no es muy moderno. Entonces, mira, yo le tengo ahí adaptado así. Podemos hacer eso y él tira cualquier blindaje, obviamente. Ajá. Miren. Colega, una consulta. Dígame. Volviendo a lo que estábamos viendo, cuando vamos a estudiar lo que es la línea secundaria, el teléfono que no enciende, en el layout tenemos que buscar donde está el botón de power para que se nos active en la línea secundaria, ¿no? Efectivamente, sí, colega, podemos identificar el botón power y medir las líneas secundarias. Ahorita vamos a esa prueba, colegas, vamos a esa práctica. Listo. Déjenme. Ok. Vamos acá a aclarar esa duda y también del problema que tiene el colega Juan Pablo, de que presiona power, suelta, cae a cero. Ahí no estamos enfrentando a una falla de memoria, ahí estamos enfrentando quizás a un bloqueo en las salidas BUC, un voltaje BUC o un voltaje LDO. Entonces, primero identificamos el botón power. Vamos a ver si este señor, si no me equivoco, creo que está aquí. ¿Qué medimos ahí? En escala de voltios tiene que llegar un voltaje de 1.8 o 4.2. Recuerden, colegas, ese es el voltaje que está emitiendo. Y el PMIC. ¿Sí, alguien, por favor? Colega, disculpe, pero solo conectado el cargador o ya la fuente. Conectado al cargador o la fuente, da lo mismo. Lo único que yo
conecté siempre el cargador en este caso porque un colega que me dijo que no tenía fuente y cómo diagnosticamos. Se puede hacer conectado al cargador. Y de ahí tiene que darme el 1, el voltaje en el botón de power. Exacto, sí. Okay. El 1.8. En este caso tiene que estar presente porque todo el voltaje está ok. Desde el puerto de carga está ok. Pues vamos a ver. Si no me equivoco, este sería las antenas de power. Vamos a ver. 0 sobre el otro. Ahí está. Miren. 1.4. Recuerden, colegas, que el voltaje nunca va a ser el que nos dice el diagrama. Con ese voltaje que está ahí, 1.4, el equipo va a encender. Tomen en cuenta eso, colegas. O a veces no llega cuando le llega un... Dígame, colega Jorge. Sí, dígame. No, que decía que se activa mediante el pull down, ¿no? No, este voltaje está siempre presente, el voltaje del botón power, apenas conectemos la fuente o el cargador o la batería. Bien, pero digo, podemos encontrar tanto un 1.8 como 4 puntos y pico Exacto, en el botón de encendido. Sí, exacto. En este modelo vamos a ver rápidamente cuánto nos dice el diagrama eléctrico que tiene que llegar. Vamos a compartir pantalla, espera un momentito. Solo para salir de dudas, colegas. O en algunos casos, si el diagrama eléctrico nos dice que tiene que llegarle un voltaje de 4.2 y nos está llegando 1.8 o 2.5, quizás ahí no va a prender, colegas. Entonces, eso es lo que hay que comprender también. Siempre tenemos que ver qué voltaje le va a estar llegando al botón de power. Estamos en el layout. Texteamos aquí, este sería el botón power, la antenita. Listo, vamos a ver si nos ayuda con eso. No nos dice, mire, ejemplo, no nos dice qué voltaje tendría que llegar. Miren, aquí está antena de power. Dice que en la línea hay una resistencia. Vamos a ver dónde está esa resistencia. Seguro va a estar, a ver, vamos a ver. Según dice que hay una resistencia, vamos a textearle. A ver, vamos a ver. Acá le llegó la resistencia, miren, de este sector. Aquí va a pasar la resistencia y automáticamente tiene que llegar a dónde? Al PMIC, porque él es el encargado de sacar ese voltaje, miren. Entonces, aquí algo también para aclarar, colega, verán. Ejemplo, el equipo a veces suele pasar, me ha llegado, que un equipo llegue apagado, pero conectando el cargador, prenda, ¿verdad? Salga cargando, pero no podemos encender. Aquí tenemos que identificar el botón power, la antenita, o a veces vienen con conectores porque vienen con flex. Tenemos que identificarle, acá le tiene que llegar un voltaje. Ya sabemos, comprendemos que tiene que llegarle un voltaje de 1.8 o de 4.2. Listo. Pero no nos está llegando el voltaje. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos un seguimiento con el layout. O, segunda opción, colegas, nunca quedemos cruzados de brazos. Texteamos en Google. Modelo no prende. Y ahí nos va a ayudar que van a llegar a estos componentes. Miren, ¿a dónde llega? Da la vuelta de la placa principal y llega acá. A estos condensadores y a esta resistencia. ¿Quién sería aquí el culpable de que no esté llegando ese voltaje a la antena de power? Sería la resistencia. O en su vez, a veces le ponen una bobina. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que esta resistencia se cae por golpe, quedan haciendo falso contacto y no va a llegar ese voltaje y nunca el equipo va a encender. Pero recuerden que cuando conectemos el cargador, el equipo tiene que dar pantalla. Tiene que dar cargando, pero que no prende. Miren, ¿y a dónde tiene comunicación ese voltaje? Obviamente va a estar saliendo de donde, del PMIC principal. Vamos acá. Miren, de aquí sale ese voltaje del PMIC principal. Aquí dice power on. ¿A dónde va? Al la antena de power. Entonces, eso tomen en cuenta. Miren, pero aquí no nos dice, a veces lo que son los diagramas eléctricos no están completos al 100%. Miren, aquí no nos dice, aquí si estuviera completo al 100%, deberían decirnos power. Si nos dice, pero debería decir, lleva un voltaje de 1.8. Pero comprendiendo cómo trabaja, yo sé que con este voltaje, este equipo, esta placa que estamos haciendo el estudio, va a prender. En caso que esté todo ok, sus salidas BUC y sus salidas LDO. Listo, colegas. Espero que hayan aclarado
Dígame, Una colega. pregunta. Si no encontrar el voltaje en el botón de encendido, ¿puede ser que también algún componente en paralelo me lo esté tirando a tierra? Sí, puede ser, colega, pero eso ya nos ayudaría es en caída de tensión, en señal de referencia. Vamos aquí rápidamente, vamos a hacer esa medición. El multímetro sí pueden observar bien, ¿verdad? Sí está claro. Sí. Ya, perfecto. Listo, colegas, miren. Ahí vamos a hacer esa medición. Caída de tensión. Listo. Caída de tensión, vamos a ver cuánto nos está dando. Miren. ¿Por qué nos da ese valor? Porque la línea, recordarán que había una resistencia. Y aquí nos da esa línea alterado más hacia abajo. Si comprendemos que en esa línea hay una resistencia, entonces ya vamos a saber que quizás un condensador está en fuga. Porque recuerden que había condensadores y un diodo Zener. ¿Alguna duda, colegas? Una pregunta, profe. Si Espera un momentito, colega. Dígame, colega David. Si la resistencia del botón de power está dañada, ¿se puede puentear, bueno, quitar y puentear? ¿O es necesario cambiarla por la otra? Una resistencia y una bobina para verificar que ya todo quede normal, se le puede puentear. Pero lo más profesional sería de reemplazarlo. Sí. No, perdón, no lo escuché bien. Colega, una resistencia y una bobina sí se le puede realizar un puente, un jumper, ¿ya? Pero como para realizar que el equipo prenda, le llegue el voltaje, pero lo más profesional sería reemplazarla. Ah, ok. Y otra pregunta, en esta cuestión, ¿cómo pues, si están los componentes? No la escucho en muy bien, serie, colega o- David. Está muy bajo su volumen. A ver. ¿Cómo puedo saber si los componentes están en serie o en paralelo? Perdón, colega. Está como recortado. En esta cuestión, ¿cómo puedo saber si los componentes están en serie o en paralelo? ¿Necesito el diagrama? Sí, efectivamente sí necesita, pero ya comprendiendo cada componente, colega, la resistencia va a estar en serie, bobina va a estar en serie. Hay fabricantes que a los condensadores también lo ponen en serie, pero hay que saber comprender cómo trabaja el condensador en serie. Más adelante, quizás Dios mediante, después del curso que voy a emitir, vamos a estar a full en la página, así que colegas tienen que estar pendientes, activos ahí. Ok, gracias, profe. Listo, colega. ¿Alguna otra pregunta, colegas? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Aportar Profe, con algo? parámetros para medir en caída de tensión entre 300 y 800 milivolts, más o menos. Colega, efectivamente, verá, las señales de referencia nunca van a ser estándar. Quien nos ayuda es ya con la práctica a diario en nuestros talleres. Yo he encontrado en la marca Huawei, específicamente un AT20 Lite, las salidas BUC en una caída de tensión de 150, 170 milivolts y el equipo prende, no está alterado. Claro, Sí, no es claro. estándar, colega, dependiendo de la línea. Incluso si vamos al sector de radiofrecuencia, vamos a encontrar caída de tensión bastante baja y nos puede confundir mucho. Ahora, profe, si tuviera el DZKJ, bueno, DJ, bueno, no recuerdo bien el nombre ahora, ¿no? El que es para ver los componentes. Ahí me estaría dando bien la caída de tensión, más o menos cuánto tengo que tener. Le da una señal referencial, sí, colega. Ejemplo, en la DZKJ nos da que va a tener 350 de caída de tensión. Y si medimos nosotros ya en la placa físicamente, nos da 450. Nos da como que 100 más arriba de lo normal. Mejor ser más menos cuánto porcentaje cuando mido. No, no hay algo estándar, colega, porque es dependiendo de cómo, con qué multímetro le hicieron a la herramienta de ZKJ para coger las señales de referencia y el multímetro que estemos trabajando nosotros. Pero una variación ya puede ser quizás de 100, de 70, pero no es mucho.
Ok. Muchas gracias por la aclaración. Listo, colega. Ya, listo, vamos. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera aportar algo, colegas? Estamos 34 conectados. ¿Alguien que... Pregunta, profe. Claro, dígame, colega. ¿Me puede dar una información cómo va a ser la clase para febrero? ¿De qué se va a tratar? Sí, la clase que vamos a arrancar en febrero es intermedio avanzado. Vamos a estar hablando de todas las fallas más comunes. Fallas de temperatura, todo lo que es fallas de carga. Ahí incluido temperatura, datos, temperatura baja. Vamos a hablar de backlight, todo lo que es backlight, lo que es fallas de transceiver. Vamos a hablar lo que es fallas de radiofrecuencia, típico círculo tachado. Vamos a hablar lo que es PMIC y FPMIC. Todo eso vamos a estar hablando en las clases. Y para diagnosticar todo eso, ¿qué herramienta necesito? Colega, lo más básico sería un multímetro y una fuente. Con eso es cuando comenzamos nosotros a generar ganancias con la bendición de Dios. Sí, es que tiene que pasar.